Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos vamos a sumergir en la película Jesús de Nazaret de 1977. O bueno, al menos en lo que podemos rescatar de ella a través de una transcripción de YouTube. Veréis que no defrauda. Desde el nacimiento de Jesús hasta su resurrección vamos a diseccionar los momentos clave. Y vamos a descubrir qué los hace tan poderosos incluso después de tantos siglos. Y es que lo fascinante de esta película, incluso a través del filtro de la transcripción, es cómo entrelaza las historias bíblicas que todos conocemos con los diálogos tan bien trabajados, que te meten de lleno en las tensiones políticas y sociales de la época. Totalmente. Para empezar, tenemos la Anunciación. La transcripción es bastante breve en este punto, pero el diálogo de José, cuando se entera del embarazo divino de María, es oro puro. Ese, no puedo creerlo, ¿cómo es posible? Ningún hombre me ha tocado. Te pone la piel de gallina. Habla de un hombre enfrentándose a lo inexplicable. Sin duda. Es un recordatorio de que aunque la historia se centra en lo divino, está protagonizada por personas de carne y hueso, con sus dudas y emociones. Y esto nos lleva a una pregunta aún más interesante. ¿Cómo se enfrentaba la gente de aquella época a eventos que desafiaban su comprensión del mundo? Sin ciencia moderna a la que recurrir, ¿cómo conciliaban la fe con lo extraordinario? Ahí está la clave. Y justo después la transcripción nos lleva al censo romano que obliga a María y José a ir a Belén, cumpliendo así la profecía. Es increíble cómo lo mundano y lo divino se entrelazan en esta historia. Exacto. Y es que el censo, una herramienta administrativa del Imperio Romano, se convierte en un elemento fundamental en la narrativa del nacimiento de Jesús. Fíjate esa pequeña línea de la transcripción donde José dice, así que hasta Augusto obedece a Dios. Nos habla de cómo la presencia romana, aunque opresiva, podía ser interpretada como parte de un plan divino mayor. Es como si la película nos estuviera diciendo que la historia, incluso la que parece dictada por emperadores, está entrelazada con el destino. Buenísimo. Y hablando de señales y profecías, la transcripción luego nos lleva a la llegada de los Reyes Magos a Belén guiados por una estrella. Te dije que no podíamos haber sido los únicos en ver la señal, dice Melchor. Pero claro, no todos la interpretan de la misma manera. Claro, ahí tenemos la reacción de Herodes a la noticia de la estrella y la profecía. De ti, oh Belén Efrata, provendrá un pastor de mi pueblo. La misma señal, dos interpretaciones completamente opuestas. Los Reyes Magos ven la estrella como un faro de esperanza, mientras que Herodes la ve como una amenaza directa a su poder. Escalofriante. La película no se anda con rodeos, ¿verdad? Porque justo después llega la matanza de los inocentes, con Herodes ordenando la muerte de todos los niños menores de 2 años en Belén. Mejor que mueran inocentes a que se escape el culpable, dice. Es brutal, es la representación de la crueldad y la paranoia de un rey que no duda en sacrificar a inocentes para aferrarse al poder. Y este evento nos devuelve a la pregunta que planteabas antes. ¿Cómo se enfrentaban las personas devotas a la tragedia y a la injusticia? La matanza de los inocentes es un golpe directo a la fe. Un evento que nos obliga a preguntarnos dónde está la justicia divina en medio del sufrimiento. Una pregunta que aún resuena hoy en día. Y es fascinante cómo la película a través de la transcripción no intenta dar una respuesta fácil. Simplemente nos muestra la crudeza del evento y nos deja con la pregunta en el aire. Y justo después de este momento tan duro, la transcripción nos lleva al bautismo de Jesús. Juan el Bautista dice, yo os bautizo en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Menudo cambio de tercio. Es un contraste deliberado sin duda. Pasamos de la oscuridad y la muerte a un momento de purificación y renacimiento. La película utiliza imágenes muy potentes, fuego y agua, para representar este cambio espiritual. El bautismo marca el comienzo del ministerio público de Jesús, un nuevo capítulo lleno de esperanza. Totalmente. Y la transcripción nos lleva rápidamente a la formación del grupo de discípulos. Vemos a Andrés y Felipe, que primero seguían a Juan el Bautista, decidiendo seguir a Jesús. Maestro, nos dijeran que nos presentáramos a ti, le dice Andrés. Es un punto de inflexión, ¿no crees? Jesús empieza a construir el movimiento que difundirá su mensaje. Sin duda un mensaje que, como veremos más adelante, no estará exento de controversia. Lo que me parece interesante de este momento en la transcripción es que vemos a gente corriente pescadores, en este caso dejando sus vidas para seguir a Jesús. Es una muestra del poder de su mensaje, de su carisma que atrae a personas de diferentes ámbitos. Claro. Y este mensaje, como vemos en la transcripción, no era precisamente complaciente con las normas sociales y religiosas de la época. Por ejemplo, hay una escena donde Jesús está cenando con recaudadores de impuestos y pecadores. Simón Pedro, uno de sus discípulos, le dice, es escandaloso que comas con esas personas. No sabes quiénes son. Aspirada tú. Ahí queda eso. Es un ejemplo perfecto de cómo Jesús rompía con las convenciones sociales. Se acercaba a los marginados, a aquellos a quienes la sociedad rechazaba, enviando un mensaje claro. Todos somos dignos de amor y compasión independientemente de nuestro pasado. Exacto. Y esta inclusión radical no termina ahí. La transcripción nos lleva a la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos la llevan ante Jesús con la intención de utilizar la ley para condenarla. ¿Qué dices tú?
¿Es conveniente matarla?, le preguntan. La tensión se puede acortar con un cuchillo, ¿verdad? Es un momento de una cuerda dramática increíble. Por un lado tenemos la rigidez de la ley representada por los fariseos que buscan la condena. Y por otro lado tenemos la compasión de Jesús que desafía la hipocresía y ofrece una alternativa a la violencia. Y vaya si la ofrece. Su respuesta: el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, es demoledora. Es una invitación a la introspección, un llamado a mirar dentro de nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Jesús desafía a los fariseos a confrontar su propia humanidad, su propia falibilidad. Un golpe maestro. Y esta no es la única vez que Jesús se enfrenta a los líderes religiosos de la época. La transcripción también menciona la expulsión de los mercaderes del templo. «¿No sabéis que es una casa de oración y la habéis convertido en una cueva de ladrones?», exclama. ¡Qué valor! Es una imagen muy poderosa, ¿verdad? Jesús lleno de indignación volcando las mesas de los cambistas, desafiando la autoridad del templo. Es un acto de resistencia contra la corrupción y la hipocresía que ve en un lugar sagrado. Y claro, esta audacia tiene consecuencias. La transcripción menciona que a partir de este momento, los fariseos y saduceos comienzan a conspirar contra Jesús, viéndolo como una amenaza a su poder. Si no es el Hijo de Dios, ¿quién es entonces? Este Jesús de Nazaret es un falso profeta, dice Caifás, el sumo sacerdote. Se masca la tragedia, ¿no? Es el punto de no retorno. La negativa de Jesús a ajustarse a las expectativas de los líderes religiosos lo pone en una trayectoria de colisión con ellos. Y es aquí donde entra en juego la figura de Judas, uno de los discípulos que empieza a tener dudas y finalmente decide traicionar a su maestro. Esa frase de la transcripción: la única forma de que el maestro se salve es hablando ante el Sanedrín, dejándolo, soltándolo, resume a la perfección el dilema de Judas, dividido entre su lealtad a Jesús y sus propias ideas preconcebidas sobre cómo debía ser el Mesías. Es un personaje complejo y trágico. Y su traición, como sabemos, desencadena el arresto y juicio de Jesús. La transcripción describe la escena en la que Jesús es llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano. «No encuentro ninguna falta en este hombre», dice Pilato después de interrogar a Jesús. ¡Qué ironía! Es increíble. El poder terrenal encarnado en Pilato reconociendo la inocencia de Jesús. Y aún así, la historia nos dice que cede a la presión de la multitud. Y esa presión se vuelve palpable en la escena de la liberación de Barrabás. ¿A quién queréis que os libere? ¿A Barrabás o a Jesús, al que llaman el Cristo? Pregunta Pilato a la multitud. Es un momento crucial que nos muestra cómo la manipulación y la presión popular pueden llevar a la injusticia. Es desgarrador. Y finalmente la transcripción nos lleva al momento culminante: la crucifixión. Vemos a Jesús clavado en la cruz pronunciando sus últimas palabras: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Es imposible no sentir el peso de este momento, ¿verdad? Sin duda. Es la culminación del sufrimiento y la entrega de Jesús. Un momento que ha inspirado a millones de personas a lo largo de la historia, pero que también plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza del dolor, la justicia y la fe. Es un momento de una intensidad emocional brutal. Pero la cosa no acaba ahí, ¿verdad? La transcripción también nos muestra la incertidumbre y el miedo que se apoderan de todo después de la muerte de Jesús. Los discípulos escondidos, María Magdalena llorando en la tumba. Exacto. Y es en ese momento de dolor y confusión cuando la transcripción introduce el elemento más extraordinario de la historia: la resurrección. María Magdalena se encuentra con Jesús, pero no lo reconoce al principio. «Mujer, ¿por qué lloras?», le pregunta a él. Es una escena tan potente. Ese encuentro cargado de misterio y esperanza. ¿Cómo te imaginas que se sintió María Magdalena en ese instante, pasando de la tristeza absoluta a asombrotombro? Incredulidad. Es un momento que desborda nuestra capacidad de comprensión, y la transcripción, a pesar de ser solo un fragmento, transmite a la perfección esa mezcla de emociones. La resurrección no es solo un evento milagroso, es un terremoto emocional para todos los que creían en Jesús. Totalmente. Y la cosa es que la propia transcripción nos muestra que ni siquiera los que habían estado con él lo tenían tan claro. Cuando los discípulos se enteran de lo que ha visto María Magdalena, sus reacciones son de todo menos unánimes. Pedro, por ejemplo, a pesar de haberlo visto con sus propios ojos, parece que le cuesta procesarlo. Claro, es que la resurrección desafía toda lógica humana, toda experiencia previa. Requiere un salto de fe enorme incluso para aquellos que fueron testigos de los milagros de Jesús en vida, sin duda. Y creo que esa lucha interna por comprender lo que no se puede explicar es algo que todavía nos interpela hoy en día. Cuando nos enfrentamos a lo desconocido, a lo que escapa a nuestra comprensión del mundo, ¿cómo reaccionamos? ¿Con miedo? ¿Con escepticismo? ¿O nos abrimos a la posibilidad de la esperanza de la transformación? Estas son preguntas que resuenan a lo largo de los siglos. Y aunque la transcripción que estamos analizando termina con Jesús ascendiendo al cielo, la historia no acaba ahí, ¿verdad? Deja al espectador, al oyente, con la tarea de lidiar con las implicaciones de creer en la resurrección, en la posibilidad de una nueva vida. Totalmente. Y eso es lo que hace que Jesús de Nazaret, incluso a través de este fragmento de transcripción, sea una película tan potente.
Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias, nuestras dudas, nuestras esperanzas. Nos recuerda que incluso las historias más antiguas pueden seguir desafiándonos y conmoviéndonos hoy en día. Absolutamente. Nos deja con mucho en qué pensar, mucho que procesar. Y a veces eso es todo lo que una buena historia necesita hacer. Plantar una semilla, iniciar una conversación, invitarnos a seguir buscando. Sin duda, esta inmersión en Jesús de Nazaret ha sido un viaje alucinante. Gracias a esta transcripción, hemos podido revivir momentos clave de la historia, analizar su significado y dejarnos llevar por la fuerza de las imágenes y los diálogos. Y lo más importante, nos ha recordado que las grandes historias siempre tienen algo que decirnos independientemente de cuándo y dónde las escuchemos. Hasta la próxima inmersión. Os esperamos con más historias fascinantes que diseccionar. Un abrazo.